sobre tu palabra. Te pido, Señor, que me des entendimiento y que me des sabiduría para poder dar el tema y mantengas los oídos de todos los que estamos en este grupo para poder entender tu palabra, tu sabiduría y tu amor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, a mí me tocó dar el tema de Lucas y también conocido como Lucanus. Si bien es cierto, él no era de los 12, él era discípulo de Pablo y fue un personaje bastante importante alrededor de la Biblia. Ahorita les iré explicando por qué. Él era soltero, nació en Antioquía de Orestes, en Turquía, y murió en el mes de marzo a los 84 años. Él era de profesión médico, era pintor, escritor, evangelista y también era iconógrafo. Esto lo podemos ver en Colosenses 4:14, donde dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Lucas fue el autor del tercer evangelio que lleva también su nombre, así como también el evangelio de los Hechos. Como ya les he dicho, si bien es cierto, Lucas no anduvo con Jesús en sus recorridos, él era una persona que le gustaba estudiar, entonces él se encargó de investigar y al momento de que conoció a María por medio de Pablo, se encargó de investigar sobre la vida de Jesucristo. Y es por eso que lo pudo plasmar en estos dos evangelios. Él habla sobre los momentos y sucesos que pasó en la infancia de Jesucristo. Todas estas cosas se las platicó María. Había cosas que María le platicó, pero prefirió, bueno, dicen que María le pidió a Lucas que se quedaran esos secretos. Muchos de ellos los plasmó en la palabra, pero muchos también se quedaron en la memoria solamente de Jesús, de María y de Lucas. Alrededor del año 40, Lucas se hizo cristiano, ya que nos dice la palabra en Hechos 11:28 que él provenía de una familia pagana. Después de andar en los viajes con Pablo, conoce a María, la madre de Jesús, y se vuelve cristiano. Una vez que se bautiza en el nombre de Jesús, su nombre ya es cambiado, ya no es Lucanos, sino Lucas. En el Evangelio de los Hechos, este fue escrito con el objetivo de poder tener una vida llena de esperanza y amor dentro de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ya que nos deja ver la misericordia que tenía Jesús como ser humano, ya que Jesús en este versículo nos enseña la bondad y él se encargaba, Lucas nos dice cómo Jesús se encargaba de buscar a los necesitados, a los niños. También en este versículo nos enseña la importancia de la oración para Jesús. A pesar de que Jesús estaba alrededor de multitudes siempre, Jesús siempre tenía la necesidad de estar solo y poder orar con su Padre. Entonces, esta es una parte que nos tenemos que quedar muy, muy claros, porque si Jesús, siendo Jesucristo, tenía la necesidad, cuanto más nosotros, que somos pecadores, debemos arraigarnos y amarrarnos a la oración y tener esta comunión con Dios. También nos dice que Lucas era una persona erudita y estudiosa. Esto lo podemos ver ya que lo que son los evangelios de Hechos y de Lucas están escritos de una manera totalmente entendible y con una manera literaria totalmente a la que escribían los demás evangelistas. En el Evangelio de los Hechos es el más largo de toda la Biblia, y este evangelio también es llamado el Evangelio de los pobres. Como les decía,
en este evangelio nos relata Lucas la manera en que Jesús mostraba su bondad para con todos, a pesar de que él sabía cuál era su destino. Él siempre estuvo al pendiente de las necesidades de todos los que le seguían, y él siempre procuraba tener cubiertas estas necesidades. Como ya les decía, Lucas era discípulo de Pablo. Pablo estaba muy enfermo y por eso es que se apoyaba en Lucas, ya que también era médico, para poder hacer las citas y para poder visitar a los enfermos y poder curarles. Lucas fue totalmente fiel a su compañero Pablo. Este fue con él por varios viajes y recorridos que hacían juntos Pablo y Lucas. Esto lo menciona en Filemón 1:24, donde dice: Marcos, Aristeo, Demas y Lucas, mis colaboradores. Aquí podemos ver otra vez que Lucas era pagano antes, ya que habla sobre los circuncisos, y en estos no menciona a Lucas. Entonces, de ahí deducimos que Lucas era pagano, y después, tiempo después, ya se convirtió al cristianismo. Lucas acompañó a Pablo por todos sus viajes por Roma, donde a Pablo fue encarcelado. También esto lo podemos ver en las epístolas que escribió hacia los colosenses y la epístola de Filemón. Esta carta de Filemón fue escrita en Grecia. También encontré que en segunda de Timoteos 4:11 dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para mi ministerio. Aquí otra vez nos vuelve a dejar en claro Pablo que Lucas siempre fue fiel con él como su compañero, y estuvo con Pablo en el momento en sus viajes, en sus visitas a los enfermos. Así también cuando Pablo fue arrestado, todo ese tiempo estuvo Lucas con él. Como ya les decía, él era de una familia pagana, y una vez que Pablo murió, Lucas, ya convertido al cristianismo, continuó con el evangelio que tenía Pablo al momento de seguir a Jesús. Esto lo hice por tierras de Dalmacia, las tierras yugoslavas, Galia, Italia y Macedonia. Nos menciona también los datos que encontré, que Lucas fue enterrado en Constantinopla, y tiempo después su cuerpo fue llevado a Padua. Cuando Lucas acompañó a Pablo, las escrituras mencionan que fue a lo largo, como por los años 51 hasta el 58, y también lo acompañó a Pablo durante su arresto en Roma hasta el año 63. Se conocen pocos datos de Lucas después de su muerte. Casi no hay datos que digan qué pasó con él, pero lo que se habla de él se dice solamente como por teorías y por tradiciones. Se dice que fue un gran pintor y que se le atribuyeron bastantes pinturas de María, aunque es un dato que todavía no se puede confirmar. Insisto, solamente se tiene como datos vagos, no totalmente ciertos ni certeros. También alrededor de Lucas existe la duda entre que si murió de una muerte natural como mártir, o fue martirizado y fue colgado en un olivo entre los tiempos de Nerón. Aquí también surge la duda. Muchos
dicen que sí, totalmente, él murió a causas naturales por la edad, ya que era un hombre soltero y murió hasta los 84 años, pero también hay escribas que mencionan que él fue martirizado por muchos años y su vida la terminó colgado en un olivo. Esto no lo sabremos nunca porque, insisto, son solamente datos vagos que se tienen y tienen estas dos teorías. A pesar de que Lucas no anduvo con Jesús, como ya les había mencionado, él pasó mucho tiempo al lado de María. Y esto se nota porque es es el que más menciona a María en sus evangelios. También habla sobre varias mujeres y se dice que habla de mujeres que solamente Lucas conoció a lo largo de los viajes que hizo con Pablo. Y ese es el motivo por el cual en estos evangelios se mencionan nombres de mujeres que nadie más conoce. Y entonces, gracias a esta comunión que tenía con María, por eso es que se le atribuyen que él fue de los que más pintó a María. Entonces, también es algo que tendríamos que investigar mucho más a fondo para ver qué tan cierto es eso. Lo que sí les puedo mencionar es que él es el que más menciona a María en estos dos evangelios. Lucas en sus evangelios nos recuerda lo importante de la oración y que el amor de Dios no tiene límites. Como ya les comentaba, en los pasajes de Hechos nos narra cómo Jesús alrededor de multitudes, él seguía teniendo esta comunión con Dios. También Lucas menciona cosas que los demás evangelistas no mencionan en sus demás evangelios. Él nos habla sobre la infancia de Jesús, dónde iba, qué hacía, cómo crecía, con quién vivía. También toca temas como la circuncisión. A pesar de que él no compartía estas historias, las dejó plasmadas también como algo importante que tenía la religión. También nos habla sobre el nacimiento del Bautista y la presentación en el templo y la profecía de Simeón. Él habla sobre varios temas en sus evangelios y por eso son considerados de los más importantes, sin dejar sin relevancia a los demás. También podemos ver que Lucas maneja la mayoría de las parábolas y de los milagros que hizo Jesús, y esto los dejó plasmados en sus evangelios. Yo no conocía a Lucas, como tampoco conocía la vida de muchos apóstoles, y la verdad es que este momento que Dios me brindó para poder conocerlos, me doy cuenta que ya lo hemos venido diciendo, todos los apóstoles tienen un propósito, y a pesar de que Lucas no era como tal un apóstol que anduvo con Jesús, tuvo bien marcado cuál era su destino y cuál era su propósito para con Jesús. Yo creo que tenemos que respetar las virtudes de cada quien, porque gracias a eso podemos tener acceso a otras cosas. Si Jesús no le hubiera brindado esta sabiduría a Lucas, no nos hubiera podido dar esas ideas y esas imágenes que tenemos plasmadas en la palabra para que nosotros las pudiéramos entender. Fue quien de alguna manera fue quien pudo conocer más la historia de Jesús sin tenerlo de frente. Y pues tenemos que apoyarnos mucho en estos evangelios que Él nos dejó como herencia para poder tener ese amor que cada día a día buscamos. Pues yo creo que
él le hubiera gustado vivir con Jesús porque se nota el amor que le tenía a él y a su palabra, porque si no, no hubiera podido escribir con tanto amor. Y pues también tenemos que dar gracias a Lucas por dejarnos ese mensaje de amor y esperanza que nos quería. Es como, lo veo como el secretario de Jesús. Yo creo que Jesús dijo, a ver, Lucas, tráete una pluma y apunta. Cuando mis hijos lean esta carta, quiero que sepan esto. Y entonces debemos de aprendernos a todo lo que nos dejó escrito Lucas, gracias a Jesús. Y pues el mensaje con el que me quedo después de Lucas es que debemos de tener siempre una comunión, siempre tenemos que tener la oración y no debemos dejar de ser misericordiosos, porque si Jesús, que fue tan grande, podía ser tan misericordioso y bondadoso con los pobres y con los que los necesitaban, haciendo tantos milagros alrededor de su vida, pues nosotros podemos hacer, aunque sea una pequeña pizca de lo que Jesús nos dejó. Y pues creo que fue chiquito el tema y traté de buscar como los más detalles posibles para poder entender la vida de Lucas. Y pues si me pasé en algo, me faltó algo, pues sí les agradecería, ya que esto de la información y de la investigación bíblica sí es un poco complicada, no es tan fácil como yo pensaba. No, Leti, Pues eso es todo. Yo creo que bastante, todos los que han participado y investigado esos temas, bastante han hecho, porque han empezado a comprender la vida de cada uno de los apóstoles y hemos aprendido sobre la vida de cada uno, ¿no? Sobre todo al mencionar tú que Lucas no era un apóstol de los 12, sino que llegó después, y mencionar que pues su evangelio casi por lo que yo entendí fue entre Pablo y María, porque él hablaba mucho del testimonio de ellos. Eso es lo que yo puedo entender. Muy bien, a ti te felicito, yo te felicito, muchas gracias, porque el esfuerzo de investigar y de ponerse enfrente y de a veces decir, híjole, porque la verdad, no, estoy diciendo bien, estaré diciendo bien lo que dije, me iré a equivocar, habré dicho algo raro, pero no, muy bien, yo te felicito, Leti. Te felicito, muchas gracias, porque aporta para todos y cada uno vamos conociendo a cada uno de los personajes que vivieron en el tiempo de Jesús y de los que no vivieron y tuvieron que escribir, como lo fue con Lucas, como lo fue con Pablo, que bueno, que Pablo no lo conoció, según te lo entendí, no lo conoció, y también supo de él y escribieron uno de los mejores cartas, ¿no? El Evangelio. Muchos dicen que Lucas, que Hechos es un evangelio más, ¿no? Que es el quinto evangelio. Muchos lo dicen, desconozco, sin embargo está muy bien hecho. ¿Alguien más que quiera opinar? Muy bien, Leti. Hoy justamente escuché en un video que escuchaba que cuando leemos la Biblia o queremos memorizar un versículo, no lo hagamos por querer, no por el hecho de la investigación o memorizar, sino que es un privilegio realmente tener esta oportunidad, como hoy tú, ayer yo y así, de investigar o de tratar de entender un tema, porque lo único que ganamos es que conocemos más a Jesús y nos sorprendemos. Entonces, súper padre, muchas felicidades. Me gustó mucho eso de que Lucas Dios ya lo había formado con esa capacidad y esa inteligencia, pero pues, como dijiste, ¿no? A pesar de que él era muy inteligente ya desde antes, cuando escribió, como dices, como su secretario, a ver, tráete un papel y yo te dicto, y entonces ahí nos damos cuenta nuevamente que no es por nosotros, sino por la gracia de Dios y que es el Espíritu Santo quien nos inspira. Y de la misma forma el Espíritu Santo aquí nos hace entender y como a ti hoy te revela algunos puntos que tú desconocías, que todos desconocíamos,
Y realmente es una maravilla cuando te das cuenta que leer, estudiar, investigar, lo único que te hace ganar es conocer más a Jesús y eso es pues una maravilla. Muy bien, Leti, súper. Sí. Muy bien, Leti. Siempre, como siempre, bien eficaz, todo bien entendido. Felicidades. Aquí, por ejemplo, en Lucas, en el versículo 1 del libro de Lucas, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las han enseñado los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribirlas por orden. Oh excelentísimo Teófilo, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Creo que sí, el Evangelio de Lucas es el que, Lucas ordenó bien y es el Evangelio más completo de los cuatro. El de Lucas, pues obviamente Lucas era una persona bien preparada y Dios lo utilizó y a través del Espíritu Santo, como bien dijo Gaby, escribió el libro de Lucas, entonces es el más completo de los evangelios. Y nada más el libro de los Hechos no es evangelio, ya es el libro de los Hechos. Son 4 evangelios nada más. Sí, claro, yo lo comentaba porque es lo que muchos comentan. Yo también sé que no es un evangelio, es el libro de los hechos. Edgar, por favor, evita esos comentarios, Edgar, por favor. Bueno, tu tema, Leti. Felicidades. Para tanto tiempo que llevamos, yo creo que sí. Ahora, ¿saben ustedes quién era Teófilo? No. El amigo del... El que estaba con Andovas. Teófilo es el latín de hijo de Dios. Realmente no estaba, Teófilo no era una persona, es el evangelio dirigido al vulgo. No, don Teofilito estaba con Andovas, yo lo recuerdo bien. También, perdón, también parece, hay algunos que también piensan que fue Pablo el que escribió los Hechos, pero yo también podría pensar que fue Lucas por cómo está escrito, el libro de los Hechos, parece más apegado a que fue Lucas, que Pablo, quien piensa que también pudo haber sido Pablo. De hecho, en el libro de los Hechos no dice quién lo escribió. En el libro de los Hechos. Escucho. ¿Y dónde dejas a Silas, Enrique? ¿De qué? En el libro de Lucas y en el libro de Hechos, en los dos menciona a Teófilo. Por eso es que se dice que fue Lucas el que escribió los Hechos. Sí, yo tengo aquí en mi Biblia, que es una Biblia de estudio, y viene en la introducción. Digo, esto no es un versículo bíblico, solo es una Biblia de estudio y dice, la opinión casi universalmente aceptada es que Lucas y los Hechos tienen un autor común. El autor de los Hechos de los Apóstoles comienza haciendo referencia a un primer tratado que se interpreta como la primera cuota o entrega del mismo volumen histórico dirigido a Teófilo, la misma persona. Existen cuando menos 3 argumentos que corroboran la paternidad literaria de Lucas. Existe la evidencia del uso de la primera persona plural en las secciones, bueno, vienen ahí los versículos, que sugieren que el autor era testigo ocular, como lo fue Lucas. Segundo, hay pruebas de que el escritor era un médico. Y tercero, una amplia y convincente tradición apoya la paternidad literaria de Lucas. Aparentemente, el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito alrededor de la época del primer encarcelamiento de Pablo, con cuyo relato termina el libro. Sí, yo leí que Lucas estaba escrito en primera persona
entonces se mencionaba, y en el libro de Hechos ya lo maneja en tercera persona. Pero si lo vemos en Lucas 1:3, habla, dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escríbetelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Eso es en Lucas. Y en Hechos, dice Hechos 1:1, el primer tratado, oh Teófilo, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas de Jesús, el Evangelio, que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Eso es como que una prueba irrefutable de que Lucas fue el escritor, porque hay un tratado y vuelve a mencionarlo en el libro de Hechos. Y te decía que de hecho yo creo también Lucas es, pero yo lo mencionaba que hay gente que piensa que también pudo haber sido Pablo, pero sí por los escritos, según esto, es casi que como fue escrito, se podía dar cuenta que fue Lucas. Así es, por todo, como lo describe, como todo. Así es. Gracias. ¿Alguien más, familia? Como una versión, pero realmente perdóname, todo lo que dijo. Gracias. Familia, ¿alguien más? Es padre escuchar, en particular a Enrique, porque sí nos da la explicación tal cual y afirma siempre lo que sabe, siempre sabe. Si la regamos, nos afirma. Oye, si la regamos, nos afirma. Sí. Y si lo hacemos bien, nos confirma. Entonces, bueno, a mí yo el viernes que platiqué con él, dices, híjole, a veces estoy tan equivocado de lo que yo pienso que aprende uno. Y como dice él, todos aprendemos algo nuevo, ¿no? Y vamos en el mismo camino. Voy a terminar la grabación, continuamos platicando.